Ok, bom, ok, lo que hayan podido escuchar en la plataforma, después de haber recibido notificación. Bien, espero que se está poniendo más interesante nuestras clases. Ya hemos tenido previamente, ¿no? Hemos tenido una revisión sobre la axiología y básicamente hemos revisado lo que son los valores desde el punto de vista conceptual y mejor ponemos acá y los principios, ambos desde el punto de vista del origen, ¿no? O la historia, digamos. Porque todavía no hemos hablado de la aplicación de los valores ni de los principios. Hemos hablado de su existencia. Hemos empezado por retomar algunos conceptos de la filosofía, que nos va a acompañar todo el curso. Porque la ética, como veremos, es una rama de la filosofía. Bien, entonces, hemos hecho esta revisión histórica que nos ha permitido revisar distintas opiniones, distintos puntos de vista en cuanto al origen se refiere de la axiología, ¿no? De los valores y de los principios. La última conversación que hemos tenido, hemos resumido, hemos tratado de concentrar lo más importante de estos elementos y finalmente hemos llegado a la conclusión, a la gran conclusión de que para la práctica de nuestra profesión, para la práctica de la medicina, en la interrelación humana que tenemos con las personas, que serán nuestros pacientes, necesitamos aplicar determinadas conductas, determinadas costumbres, hábitos, determinada manera adecuada de interrelación con ellos, pero no solamente con los pacientes, sino también entre compañeros de trabajo, ¿no? Entre médicos, entre colegas y entre compañeros de trabajo. Y no solamente ello, sino también en nuestra vida cotidiana. Esa es la intención y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, en la consecución del contenido del curso, para ir ubicándonos y posteriormente ya tener claridad de cómo voy a aplicar. Por eso todavía no hay talleres ni nada de eso, porque el taller en realidad o la mesa redonda que tendremos en un futuro es la aplicación de lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, en este momento no vamos a aplicar elementos históricos, no tiene sentido. Tenemos que aplicar ya lo que realmente necesitamos utilizar en nuestra vida cotidiana. Bien, bajo esa perspectiva, ya llegamos finalmente a el tema central de nuestro curso, la ética. Ahora, habíamos dicho y lo ratificamos, no podemos hablar de ética sin dejar de hablar de moral. Lo cual no significa que vamos a desarrollar ambas cosas en esta clase. En todo caso, estoy proyectando hacer los contenidos individualizados para que haya, digamos, una mejor comprensión. Sin, digamos, separarlos, porque finalmente es muy complicado separar ambas cosas. Pero vamos a ver, pedagógicamente, vamos a ver exactamente en qué son diferentes. Hoy vamos a conversar sobre aspectos históricos que necesariamente hay que mencionarlos y
decimos esta afirmación? ¿Para qué finalmente estamos estudiando todos los contenidos del curso? Principalmente porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento, tiene una forma de ser, tiene una concepción del entorno, tiene una concepción de la profesión, tiene una concepción del mundo, tiene una concepción del ambiente en el cual vive. Pensamos algo al respecto de. Pero este pensamiento tiene que ser coherente con lo que luego vamos a ejecutar. Tiene que ser coherente. No es lógico ni es adecuado pensar una cosa y hacer otra. Por eso es que ponemos en el título de la conversación de hoy, y quizás también lo volvamos a poner en el título de la siguiente, porque sigue siendo el mismo contenido, ¿no? Del pensamiento a los hechos. En esta revisión histórica vamos a tratar de comprender de dónde viene esta propuesta. Bueno, decíamos entonces que la ética finalmente es parte de la filosofía y que no se puede hablar de ética sin hablar de moral. Sin embargo, en vista de que son dos palabras, lógicamente estas dos palabras tienen significados diferentes. No significan lo mismo. Por consiguiente, en esta primera parte de la conversación de hoy, vamos a conceptualizar. Y en la segunda parte de la conversación de hoy vamos a revisar la parte o los elementos históricos ya resumidos, ¿no? Por algo es una clase. Bien, entonces toda esta primera parte de contenidos teóricos y conceptuales es un monólogo, pero posteriormente vamos a ir entrando a la interacción con ustedes, ya con los elementos que les estoy compartiendo. Esta primera parte del primer aporte, en realidad, pues poco tenemos que hablar, a pesar de que yo podría preguntarles, ¿qué opina usted de tal cosa? Pero esas opiniones van a estar mucho más formadas con lo que estamos revisando. Durante el segundo y tercer aporte necesariamente tiene que haber un diálogo entre ustedes y quienes hablan, porque no puede seguir siendo un monólogo todo el tiempo, ¿no? Y en vista de que la ética y la deontología, la ética y la moral, básicamente es la manifestación de lo que somos, de lo que pensamos. Entonces, es absolutamente necesario escuchar vuestra opinión. Ya en su momento será, y finalmente tendremos que reunirnos en un salón para los talleres, los pocos talleres que van a haber, con una coordinación previa, evidentemente, para que esto se ejecute. Bien, entonces, decíamos que la ética y la moral van de la mano, mientras que la ética está relacionada, fíjense, al estudio de los valores. De lo cual ya no tengo mucho que explicar. Lo que nos queda para hablar de los valores son qué valores actualmente se deben aplicar o se aplican. Eso nos queda pendiente, porque eso, o sea, una vez que reunamos todos los conceptos, en la práctica, en la ejecución, ya vamos a utilizar todo. Entonces allí vamos a conjuncionar todos estos elementos, ¿no? Ya para la ejecución propiamente dicha de la actitud ética, ¿no?
Nuevamente se me viene a la cabeza el ejemplo de la anatomía, ¿no? O para un acto quirúrgico. Digamos un acto quirúrgico relativamente sencillo, como podría ser una operación cesárea, no una colecistectomía a cielo abierto, o una apendicectomía, sea o no sea laparoscópica. Primero tienen que saber anatomía, luego tienen que saber fisiología, necesariamente, ¿no? Y al momento de ingresar al organismo para el acto quirúrgico, tienen que conjuncionar todos esos conocimientos, más la técnica quirúrgica. Es más o menos esa secuencia la que estamos haciendo, ¿no? Estamos estudiando parte por parte los elementos constitutivos de lo que después será, ¿qué cosa? El comportamiento humano. Y eso solamente se puede manifestar hablando. No puede ser, por lógica, no puede ser que yo me pase hablando todo el tiempo y ustedes no digan nada y al final no vamos a saber qué y cuál es vuestra posición al respecto, ¿no? Porque finalmente los exámenes no reflejan nada. Un examen es un cumplimiento para consignar un número que permite aprobar o desaprobar, pero no garantiza el conocimiento del contenido. Bueno, entonces, fijando ya conceptos, la ética se basa en los valores morales. ¿Para qué? Para el comportamiento de la persona. Mientras que la moral, ya que vienen ya las diferencias, habla básicamente de elementos prácticos, ejecutables, costumbres, normas que deberían estar entre comillas. ¿Por qué? Porque son normas sociales, ¿no? Son normas de una sociedad, son normas de una cultura, son normas de una religión, entre otras creencias, convenios, entre comillas, establecidos por cada sociedad. En su momento vamos a revisar, ahora estamos solamente conceptualizando, pero como verán, en esta única lámina ya podemos hacer alguna diferencia entre las dos. Y al mismo tiempo podemos deducir que no se pueden separar. Desde el punto de vista etimológico, siempre es una obligación hacer este recuerdo. La palabra ética viene pues del griego, principalmente, del griego antiguo, éticos, para un griego más moderno, ethos, que significa esto, significa modo de ser o modo de actuar o el carácter de una persona. ¿Y por qué resalto y por qué está en rojo? Porque luego haremos un comentario exclusivamente del carácter. Porque es importante, o sea, estamos haciendo, digamos, la priorización de las palabras que necesitamos fijar, que necesitamos comprender adecuadamente. Sin embargo, la ética también ha sido conocida por el latín, ¿no? Por los latinos, por éticos, que significa lo mismo, ¿no? Entonces, habrían dos etimologías, la más antigua, lógicamente griega, y el latín, que sería la más moderna,
que actualmente los que hablan latín siguen utilizándola. Mientras que la moral sí proviene del latín, porque es más moderno, ¿no? ¿No? Del latín morales, que significa relativo a las costumbres. Relativo a las costumbres del individuo. Bien, entonces allí hay una gran diferencia que la vamos a ir marcando o resaltando conforme vayamos avanzando nuestros contenidos. Bien, por consiguiente, podríamos decir, ya afirmar, que la ética no es otra cosa que un conjunto de conocimientos, ya son conocimientos actual, esto no es historia, este es un concepto actual, conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana. La conducta humana, ¿qué cosa es una conducta? Son hechos, son actos de las personas, ¿no? Es la ejecución de. ¿La ejecución de qué? Lo que dijimos en el título, ¿no? Es la ejecución de qué? Del pensamiento. Entonces, todo esto ha sido estudiado a lo largo de los siglos y finalmente se ha llegado a algunas conclusiones, ¿no? Y esas conclusiones serán justamente la explicación de estas conductas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la razón. ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Hemos hablado bastante de la razón y que tiene un fundamento científico y teórico. Por consiguiente, es, es una ciencia, ya está adecuadamente formada. Y bueno, Aristóteles tiene algo que ver ahí, diría, tiene mucho que ver porque él originó el estudio de estas conductas, como veremos en la segunda parte, en donde hacemos historia. Podríamos considerar también que la ética es una reflexión sobre la moral. Es decir, es una reflexión sobre las costumbres y una costumbre también es un hecho en general, es un hecho. La costumbre no es un pensamiento, es un acto, es un hecho, pero que tiene sus propias reglas y que varían de una cultura a otra, que varían de una sociedad a otra, en muchos casos, no en su integridad. Habíamos dicho que la ética pertenece a la filosofía y eso no podemos olvidar. ¿Por qué? Porque es humanística. La filosofía, en esencia, es humanística. Y si la ética pertenece a la filosofía, automáticamente es humanística, ¿no? Y si es humanística, automáticamente está anexada, está ligada a la interrelación con las personas. Y la interrelación con las personas que tiene un médico
es una interrelación de servicio, de servicio. Los médicos hemos estudiado para servir a otra persona, a otro ser humano. Ustedes han decidido dedicar su vida a servir a otras personas. Entonces, es estrictamente relacionado a lo humanístico. No podemos separarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí estamos viendo la otra faceta de la medicina, porque luego, conforme avancemos los contenidos, tenemos una clase exclusivamente de ética y la medicina. Acá estamos en la parte general todavía y la siguiente y subsiguiente clase sigue siendo general, pero luego tenemos ética y medicina y ahí vamos a tener mayor claridad de ese nexo que hay. Pero ahora empezamos con estas palabras simples, pero de profundo contenido. Bueno, entonces, como ya dijimos en más de una conversación anterior, en ningún curso finalmente se habla de estos aspectos. ¿No? Todos los cursos son eminentemente técnicos como deben ser, pero no podemos olvidar, y por eso está en la currícula de la formación de todas las facultades de medicina del mundo, que yo sepa, el tema ético y deontológico. Bueno, entonces, podríamos decir que la presencia de la figura de Aristóteles en esta lámina se debe a atribuirle la fundación, el origen de la ética. Y eso ya es histórico. Por su parte, el complemento, que tendrá dedicada también una clase exclusiva para la moral, es el estudio de un conjunto de reglas, como hemos visto hace un momento, reglas de aplicación cotidiana. Es decir, todos los días, ¿no? Esta es una realidad, esta parte no es histórica, ¿no? Estos son conceptos actuales, vigentes. Es decir, todos los días yo aplico, utilizo, ejecuto reglas. Reglas, pero estas reglas, estudiadas por la moral, como dijimos hace un momento, son reglas de la sociedad, son reglas de la cultura, son reglas de la religión, como veremos en su momento. Entonces, si en nuestro medio prevalece, por ejemplo, la religión católica, y ahí tenemos una serie de reglas que seguir, si vamos a otra latitud en donde la religión no sea católica, es probable que hayan otro tipo de reglas. Bueno, hablo en términos de probabilidad porque ninguno de ustedes probablemente ha vivido en otra latitud. Digo probablemente, quien les habla sí. Entonces, de manera similar a los otros cursos, este curso también tiene un contenido real, ¿no? De experiencia personal. Ahí el backup, o sea, la seguridad con la cual uno podría afirmar determinadas situaciones durante el curso. Sí, definitivamente en otra latitud, con otra religión, hay otras reglas, hay otras costumbres. O, si seguimos hablando del tema de las reglas religiosas,
si estamos en una sociedad o en un ambiente en el cual las personas no tienen religión, de igual manera las reglas son otras. Por consiguiente, hablaríamos de la relatividad de estas reglas, ¿no? De la relatividad de las reglas, pero no de la moral, porque la moral no, no representa a la regla precisa, ¿no? La moral representa al concepto de la regla. Entonces, hay moral aquí y hay moral al otro lado del mundo. Hay moral con los religiosos católicos, hay moral con los religiosos budistas, hay moral con los religiosos musulmanes, hay moral con los no religiosos. Sí, pero adaptada a esas reglas. Por consiguiente, la relatividad que acabo de escribir se refiere a esa variabilidad de reglas. He ahí una gran diferencia con la ética, porque los preceptos éticos de los valores del comportamiento sí son similares en todas partes, como iremos viendo posteriormente, ¿no? Entonces, estas reglas, estas normas, son pues, ¿qué? Son la guía cotidiana de cada persona, de cada uno de nosotros, ¿no? Y nos permiten, finalmente, tener lo que dice aquí. ¿Qué cosas son estos? Son juicios, un juicio de valor. Si yo me expreso de, como dice allí, ¿no? De correcto o incorrecto, ¿no? Yo podría decir, bueno, lo que usted está haciendo es correcto o lo que usted está haciendo es incorrecto. Estoy generando un juicio de valor, estoy valorando o positiva o negativamente ese acto, ¿no? Que evidentemente tengo que fundamentarlo. Entonces, ahí viene el concepto de la moral, que, como les digo, profundizaremos posteriormente. Entonces, estas dos palabras tienen pues esa relación íntima, ¿no? Por eso ponemos allí en un sentido práctico, el propósito de la ética y de la moral es muy similar. ¿Por qué? Porque ambos, desde su propia perspectiva, van a ver el comportamiento de una persona. He ahí el detalle. Bien, la ética y la moral en conjunto, pues tienen esa responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de la conducta, determinando el carácter, lo que habíamos puesto en rojo en una lámina previa, el carácter, principalmente de las personas. Y en un segundo vamos a ver de qué se trata este carácter, ¿no? El altruismo y las virtudes que ya las hemos mencionado muy someramente antes.
porque las virtudes provienen de los valores, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo en mi contexto social, en mi contexto de, del espacio en el cual yo vivo? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Eso, esa responsabilidad tiene la ética y la moral. Bien, entonces les decía, si dentro del concepto de ética no solamente está la forma de ser, el modo de ser, el comportamiento que tiene una persona, sino también el carácter, incluso etimológicamente significa carácter. Fíjense la secuencia que les quisiera pedir que tomen atención de la secuencia que vamos a hacer en esta y en la siguiente lámina, porque finalmente eso es lo que vamos a revisar el resto del curso para llegar a una adecuada conclusión de la ética y la moral y la deontología de cada uno de nosotros. Bien, entonces decíamos que de la ética se deriva el carácter, porque lo estudia. Pero el carácter podríamos verlo desde el punto de vista biológico, del temperamento. O sea, del temperamento, ¿no? Esta persona tiene un carácter fuerte, ¿no? Es decir, se impone, digamos. Ese es el temperamento. No estamos hablando de ello. En la siguiente clase vamos a ver la relación que hay entre la ética y la psicología, entre la ética y la religión, entre la ética y la ciencia, etcétera, que tienen sus peculiaridades. O sea, vamos a ir desmenuzando lo que ahora estamos hablando en grueso, ¿no? En general. Entonces, no estamos hablando del temperamento, estamos hablando de la forma, del modo de ser, de cómo es una persona, de ese carácter, ¿no? Ese modo de ser. ¿De dónde proviene? Porque las personas no nacen con ética, se aprende. Pero, ¿qué es lo que vas aprendiendo conforme vas creciendo desde niño? ¿No? Ese es, esa es la adquisición de los comportamientos y las costumbres a lo largo de tu vida y conforme sigues viviendo, sigues aprendiendo hasta el día de tu muerte. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Un carácter que está representado por cualidades. Un carácter representado por cualidades y por disposiciones que definen a cada uno de nosotros y nos distinguen unos de los otros. ¿Eh? Somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, tiene una manera de ser, tiene una forma de pensar, tiene una forma de reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces, esa distinción nos las brinda el carácter. Y eso es lo que estudia la ética. Esta construcción a lo largo de la vida, la adquisición del día a día, la repetición permanente de determinados actos o determinados hechos que pertenecen al carácter, se hacen un hábito.
Por eso les decía, tomen importancia de estas dos últimas, la anterior y esta, la tras anterior, esta lámina, porque es lo que vamos a revisar posteriormente. O sea, este carácter finalmente se va a formar a través de la repetición permanente de determinados actos o hechos, ¿no? Eso, esa repetición. Ahora, este hábito hace la repetición de los actos. Actos iguales, por eso es un hábito, ¿no? Esos actos. Bien. Pero estos actos o acciones, ¿no? Nuevamente generan hábitos o consolidan hábitos, y estos hábitos, o sea, al ejecutar el hábito diario o permanentemente, ¿qué hago? Estoy viviendo, estoy, estoy manifestando mi forma de ser en mi vivir diario, en la vida real, no es ficticio, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que necesitamos comprender. ¿Y por qué revisamos la parte histórica, los orígenes, y luego revisaremos los distintos tipos de ética y sus relaciones con otras disciplinas? ¿Por qué? Porque necesitamos entender si yo, por ejemplo, voy a defender la vida, como que es mi misión como médico, tengo que saber sustentar esa defensa. Si yo, por ejemplo, no voy a cometer un acto ilícito durante mi trabajo, tengo que argumentar esa, esa integridad de hacer adecuadamente las cosas. O viceversa, si yo cometo algo irregular, tengo que ser consciente de qué es lo equivocado que estoy haciendo. Entonces, por eso viene toda esta revisión, para que no sean simplemente comentarios o consejos de cualquier otra persona que te diga una u otra cosa respecto a alguna actitud que hayas hecho. Bien, entonces, finalmente, ¿qué es lo que cuenta, jóvenes? ¿Qué es lo que cuenta en nuestra vida? En la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que cuenta? Resumiendo todo, son los actos. Y más aún si son actos decisivos. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que marca nuestro destino, lo que marca lo que somos y lo que vamos a hacer en la vida. Ustedes ya tomaron bueno, entre las múltiples decisiones que habrán tomado, tomaron una fundamental e importante. Decidieron ser médicos. Es una decisión, es un acto que han realizado al momento de inscribirse, dar el examen e ingresar a la facultad. Es decisivo en vuestra vida. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Qué tipo de médicos quieren ser? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora en el curso me refiero. Bien, entonces es importante retomar el tema de los valores. Es importante retomar el tema de los principios, como ya habíamos comentado en algunos comentarios anteriores, valga la redundancia, la solidaridad, el humanismo, la humanidad,
que finalmente de lo que yo pienso, ¿no? Como dijimos al inicio en el título, el pensamiento pasa al hecho. Ese nexo, esa coherencia que debe existir. Entonces, ahora revisamos la segunda parte de nuestra conversación de hoy, dedicada a la revisión histórica. Bien, antes de empezar la siguiente lámina, todo lo que hemos hablado es lo actual, son los conceptos actuales, es lo que voy a pedirles que fijen conceptos. Miren, al fijar conceptos no se les está pidiendo que memoricen nada, como siempre lo he hecho, creo yo, ¿no? Son muy pocas cosas que tienen que memorizar. Lo que tienen que hacer es entender, comprender el mensaje y traducirlo en vuestro propio lenguaje, en vuestro propio léxico. Esa es la clave, creo yo, de dominar, de manejar, de saber, de aprender, en este caso la ética, ¿no? Bien, entonces decía que hay muy pocas cosas que se memorizan, ¿no? Es poco probable que en el examen yo les ponga, ¿en qué año Aristóteles dijo tal cosa? Muy poco probable, porque es casi inservible el conocer eso. Pero sí, la pregunta podría ser, eh, el primer concepto de ética fue generado por Aristóteles, Platón, Demócrito, no sé quién. Eso sí, y eso no es memoria, eso es interiorizar un conocimiento, ¿no? Bien, entonces, hecho esta aclaración, por favor, lo anterior es lo actual. Vamos a revisar qué pasó. ¿Qué pasó originalmente para que la ética sea considerada en la vida cotidiana de las personas? ¿No? Como ya habíamos mencionado, fueron pues los griegos, principalmente a partir del pensamiento de Sócrates, que empezó la discusión sobre lo que conocemos ahora como ética. ¿A partir de qué? A partir de comprender qué cosa es el bien, qué es lo bueno y por consiguiente, qué es el mal. Necesariamente para el hombre moderno, para el hombre con raciocinio, tiene que existir esa discriminación, porque existen ambas cosas, existe lo bueno y existe lo malo, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Cuándo se da? ¿Qué tipo de personas generan este tipo de, de conducta? Ese es lo que vamos a estudiar, ¿no? Sin embargo, no solamente fue Sócrates, sino también Platón eh, se interesó por la conducta humana y de igual manera propuso su propia teoría respecto a lo que es bueno, al bien, ¿no?
le agregó el tema de la verdad y bueno, los aspectos políticos que él también proponía en su momento. Sin embargo, Aristóteles fue el que prevaleció en estas propuestas. Aristóteles plantea esta obra, Ética para Nicómaco, cuya obra no vamos a analizarla. Podríamos tener 2 o 3 o 4 láminas al respecto, pero es realmente histórico, entonces no es muy trascendente para nuestro curso. Lo trascendente es saber que sí, Aristóteles plasmó en una obra, en más de una obra, lo que él pensaba respecto a la ética. ¿No? ¿Y qué es lo que hizo en esta obra? ¿No? Hizo una sistematización de la relación entre la ética social, la ética del individuo cuando vive en conjunto con los demás y la ética individual, es decir, la ética del individuo cuando está solo y plantea sus propias propuestas, ¿no? La, lo teórico y lo práctico de las propuestas. Fíjense, esto fue hecho antes de Cristo y sigue vigente hasta ahora. Evidentemente, ha madurado, pero ahora estamos solamente revisando la parte histórica. También Aristóteles habló de las virtudes. Reitero que ya hemos revisado a través de los valores. Virtudes del conocimiento, virtudes del comportamiento. Por consiguiente, dado que es filosófico el tema, nos llama pues a la reflexión. Si se acuerdan, en las anteriores clases, en muchas oportunidades les sugerí reflexionando tal cosa. Reflexionen respecto a tal elemento, ¿no? Entonces, ahora es algo similar. La ética surgió de la reflexión y hasta ahora nos llama a la reflexión. Porque luego, ¿qué es lo que va a pasar? Para el comportamiento en las sociedades, desde las antiguas sociedades, necesariamente hay un sistema de leyes que no solamente son morales, sino también hay un sistema de leyes de la convivencia en sociedad. Que va más allá de la ética, ¿no? Por ejemplo, el hecho de robar, ¿no? Si alguien roba, en realidad la discusión no está en el plano ético. La discusión está ya en el plano legal. Ya no, la calificación del acto de robar podría ser un acto no ético, un acto antiético, pero no tiene ninguna trascendencia porque las normas, el sistema de leyes, el sistema de normas de convivencia en la sociedad, está estipulado y escrito que el hecho de robar es un delito.
Entonces entramos a otro plano. Es un plano distinto al de la ética, ¿no? Eso no vamos a conversar, no vamos a discutir en nuestro curso, pero se van a dar circunstancias que como ahora, que nos hagan recordar de que son elementos que hay que tomarlos en cuenta. Bien, por consiguiente, estos dos filósofos pues son los que finalmente dieron las bases de lo que es actualmente la ética, ¿no? Para Platón, por ejemplo, el bien y la verdad debería ser el fin supremo de los hombres. Fíjense, son elementos que no se revisan mucho, pero se busca la virtud. Y habla del alma, que es una palabra que se fuga, se escapa de la ciencia, se aleja de la ciencia y se acerca más a la filosofía y a la religión. Tiene un concepto mucho más, digamos, idealista del ser humano. Evidentemente no vamos a estudiar el alma en este curso, porque no es un curso de religión, pero sí se menciona en más de una oportunidad. Ahí, por ejemplo, yo les puedo, y de hecho les voy a preguntar, ¿qué es el alma para ustedes? ¿No? Entonces, quizás hay conceptos muy diferentes a los que yo pueda tener, y entre ustedes también. Es necesario saber eso, es necesario aclarar ese tema. Voy a mencionar la palabra varias veces, pero no la voy a desarrollar, eso sí. Y les voy a preguntar, tengan esa seguridad. Bien, eso fue para Platón. En cambio, para Aristóteles, ¿no? Mientras que Platón buscaba la virtud, Aristóteles buscaba la felicidad, ¿no? Sin embargo, Aristóteles llama a la razón, se apoya en la razón, en el raciocinio, no en el alma. ¿Se dan cuenta de esa diferencia de concepciones? Bien, entonces vayan pensando, ¿qué es el alma para ustedes? Lo hablaremos en otro momento. Bien, luego va evolucionando, ¿no? Los siglos van pasando, los pensadores y filósofos van surgiendo, se va desechando la propuesta de la ética como medio para lograr algo, ¿no? Como bueno, Platón, ¿no? La felicidad, por ejemplo. Y se va a plantear una especie de neoplatonismo, donde la idea del bien sería un propósito. Ese es un neoplatonismo, sigue siendo historia, y sería ese el propósito de buscar el bien a través de la ética. Luego llegamos a la etapa medieval, ¿no? Igual ahí les preguntaría, a ver, ¿cuánto tiempo duró
la etapa medieval. ¿Y de qué siglo a qué siglo fue? Si nos ubicamos así en temporalidad, pues vamos a tener dudas, o en todo caso estamos escuchando contenidos que no nos, sobre los cuales no nos ubicamos adecuadamente. Eso no estaría bien tampoco, ¿no? Entonces, del medioevo, como ustedes saben, en estos siglos, ¿cuántos son? 9 siglos, casi 10 siglos, es la religión que asume el dominio íntegro del comportamiento de las personas, ¿no? Y que a través de la religión se posterga determinados elementos, como la felicidad terrena, ¿no? Para suplir por algo más ideal, el bien eterno. Bueno, estamos en historia, por si acaso. Entonces, la religión introduce este tipo de pensamientos que finalmente hasta el día de hoy son dogmáticos, ¿no? Por eso la religión es dogmática. Yo no sé cuántas veces han tenido la oportunidad de conversar con un religioso y finalmente la explicación de algo termina siendo, pues, es así porque Dios lo dice que es así. Bueno, entonces esa es una posición, eh, pero el tiempo sigue pasando. Entonces, si sigue pasando el tiempo, ya estamos en el siglo XIII, ¿no? Todavía estamos en el medioevo, pero ya hay religiosos con tendencia científica, como Santo Tomás de Aquino, que plantea su filosofía escolástica. Y él plantea, va juntando y dice, bueno, a través de la ética no solamente vamos a buscar la virtud, sino también buscaremos la felicidad. Acá ya no hace la diferencia de terrenal o eterna. Cuando se habla de terrenal, generalmente surge ya un pensamiento medio atemorizante que la religión castigó en su momento de manera muy drástica, ¿no? A través de la Santa Inquisición y elementos como esos. Vamos a ver si tenemos oportunidad de revisar un poco esto. Bien, entonces estamos allí, seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al Renacimiento. Por sus estudios de historia que seguramente en el colegio han hecho, saben ustedes que hay después del medioevo viene el Renacimiento, el renacer, ¿no? Después de toda esa época de, de oscurantismo, una época de, de poco progreso científico, una detención total de la ciencia, una época de mucho temor, porque si tú no cumplías, o sea, ahí la sanción era drástica, ¿no? Si tú no cumplías los preceptos de esa época, simplemente morías. Así de claro y de drástico era. El detalle es que no morías, pues, en un instante. Morías con un sufrimiento prolongado de, de tiempo, de muchas horas o días, ¿no? Bueno, entonces llegó el Renacimiento, luego vendrá la Ilustración y todo ello, a través de los cuales hay un despertar nuevo del ser humano
y hay nuevas propuestas a nivel del mundo, ¿no? Entonces, se retoman las propuestas de Aristóteles. O sea, si vamos a Grecia, a pesar de que los griegos eran muy religiosos, politeístas, pero la concepción de la religión no era similar a la concepción que tenemos ahora, ¿no? Bien, entonces, ya en el siglo XVII, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento, de la Ilustración, ya hay otros elementos, ¿no? Y aquí entra ya la parte política, ¿no? La parte política en el actuar del ser humano, política desde el punto de vista de la conducción de las sociedades, que va más allá de la ética, que tiene otras responsabilidades, va más allá de la religión, pero la mencionamos porque es parte de esa época, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay? Y eso es lo que se propuso en ese momento. ¿Qué relación hay entre el Estado y la ética? ¿No? Entonces surgen ahí otros filósofos, seguimos avanzando y ya en la modernidad se vuelve a retomar el nexo que existe entre la moral y la ética, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Se considera la sociedad, se considera la religión, la libertad, el determinismo, etcétera. Entonces, se complejiza. ¿Por qué? Porque las sociedades se complejizaron también, ¿no? Hasta lo que somos ahora, sociedades bastante complejas, como hemos revisado en el análisis de la realidad que hemos hecho en las reuniones previas, ¿no? Hay muchos problemas, o sea, y también hay muchas, digamos, muchos aciertos, evidentemente, ¿no? Pero cada vez es mucho más complejo. ¿Cómo manejar todos estos temas? ¿No? Entonces surgen esos filósofos, los alemanes, como siempre, ¿no? Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel que hace ese es un nexo del Estado como un fin de la conducta humana. Y trata de incluir ahí a la ética, pero, o sea, ¿qué es el Estado, jóvenes? El Estado es la organización formal de un territorio en el cual viven las personas, un país. Entonces, esa organización ya tiene un contexto más allá de la ética, es más complejo, ¿no? A lo cual no vamos a entrar, pero lo mencionamos porque es parte de la historia de la ética. Por su parte, Kant, alemán también, ¿no? Él dice, la ética es independiente y agrega el término de conciencia para concebir a la ética. O sea, aquí tendríamos que ver cuál es la relación entre la razón y la conciencia. No es lo mismo, pero como verán, se complejizan los conceptos. Bien, llegamos al siglo XIX y al siglo XX, que es el siglo pasado, ¿no? Y ahí entran otros elementos. El utilitarismo, ¿no? Manejar personas en beneficio de la psicología,
digamos, el estudio del comportamiento de las personas en general, ¿no? Va más allá de la ética. Entonces, los valores éticos tradicionales se cuestionan y tiene que consolidarse y surgir y estar acordes a la evolución de la sociedad, necesariamente, ¿no? Y esa complejidad va más allá, ¿no? Vuelve a revisar el origen, de dónde viene, por qué la ética, para qué, o sea, acá está, de dónde viene, para qué, cómo se expresa. Bueno, complejizan, y algo de eso hablaremos ya al concluir lo que nos corresponde revisar a lo largo del curso. Bien, hasta ahí, diría yo, es un resumen de la historia de la ética. Y a partir de aquí, es una tercera parte, ya está orientada a la siguiente conversación. Vamos a hacer un nexo entre diferentes disciplinas y la ética, ¿no? Como les comentaba hace un instante, la ética, aquí vamos a hablar de la ética y la metafísica. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de la metafísica anteriormente. Entonces, para ustedes ya no es nuevo este tema, ¿no? La ética y la religión, la ética y la ciencia, etcétera, ¿no? Pero esto sí será motivo de una siguiente conversación. Muy bien, es lo que quería compartir con ustedes. Ahora sí pasaremos a las preguntas, a la discusión de la clase de hoy.